tardías y agudas, y ahora vamos a ponernos en cada una de ellas. Ya el Power se los compartí ayer, así que ya deberían tenerlo a mano o cargado, por lo menos. Bien, se preguntarán qué es una reacción transfusional. ¿Me escuchan bien, verdad? Pues no tengo micrófono hoy. Sí, profe. Perfecto. Una reacción transfusional es una cuestión adversa, algo que no deseamos que pase en la transfusión de algún hemocomponente. Por ende, es una respuesta normal del paciente a la administración de cualquiera de los componentes sanguíneos, sean celulares o no, o sea, sean glóbulos rojos y plaquetas, o cualquier componente plasmático como el plasma fresco normal y el crioprecipitado. Obviamente, y actualmente, con la incorporación de lo que es la biología molecular, que ha aportado a lo que es nuestro quehacer profesional el acorte de los periodos ventanas, por ser mucho más específica la búsqueda mediante PCRs de los parámetros infecciosos de las infecciones transmisibles por transfusión, hoy en día el mayor riesgo no está asociado a estas complicaciones infecciosas, sino aquellas que no podemos prever, como son las reacciones febriles, las reacciones alérgicas, algo que va a pasar y que no podemos saber qué va a pasar. Hace muchos años atrás, previo al 83 o en el 83, cuando se dicta la ley de sangre, las principales complicaciones que se asociaban a la transfusión de sangre tenían que ver con las infecciones transmisibles por transfusión, por las técnicas que había serológicas para esos testeos, que no eran tan específicas y tan sensibles como son ahora. Bien, obviamente, y como siempre repito, la administración de sangre o cualquiera de sus hemocomponentes debe considerarse estrictamente cuando el paciente así lo requiera. Hay algo que seguramente ya escucharon nombrar, que es la hemovigilancia, que esta herramienta que tenemos nos permite recolectar la información sobre todas las complicaciones transfusionales que hay, y ese análisis de toda esa información permite formar ciertas estadísticas a nivel nacional para luego mejorar las prácticas. No sé si alguna vez en donante tuvieron alguna reacción adversa, por ejemplo, de un donante de sangre. Se completa una ficha de ese donante y ahí también eso después se carga a la Asociación Argentina de Hemoterapia y Inmunohematología, y todos los bancos, la mayoría que pertenecen a la entidad pública, tienen el acceso para cargar estas reacciones adversas, y luego se hace todo un tamizaje de la información que se carga a nivel nacional y se sacan las estadísticas anuales. En base a eso, ¿sí?, se toman ciertas pautas para mejorar todas las prácticas en los bancos de sangre. Hoy acá vamos a hablar particularmente de la mejora de prácticas para disminuir, ¿sí?, las reacciones adversas a la transfusión de sangre. Pero también esto se aplica para las reacciones adversas a la donación de sangre, tanto en pacientes como en donantes, que son los grandes actores con los que frecuentamos habitualmente. Bien. Existen, a grandes rasgos, ¿sí?, 4 tipos de reacciones y se asocian a las diferentes componentes de la sangre. Siempre que hablamos de células rojas, tenemos que tener en cuenta que las principales reacciones que se asocian a los glóbulos rojos son reacciones de carácter hemolíticas, ya sean agudas o tardías, o inmediatas o mediatas, como también las pueden llegar a encontrar. Siempre que pensemos en glóbulos blancos, pensemos en los desechos de los glóbulos blancos y la información que tienen los glóbulos blancos, y vamos a estar pensando en el principal desecho de los glóbulos blancos, que son las citoquinas, que van a causar reacciones febriles, una de las reacciones transfusionales más frecuentes, ¿sí?, reportadas, y también todo lo que son los infiltrados pulmonares, como el trali, por ejemplo. Si hablamos de plaquetas, obviamente el principal tipo de reacción tiene que ver con la ineficacia en las futuras transfusiones, como es la refractaridad plaquetaria o la púrpura posttransfusional por aloinmunizaciones a los antígenos que tienen las plaquetas. Y si hablamos del plasma, lo primero que tenemos que pensar es en las proteínas que tiene el plasma, en las famosas proteínas plasmáticas y en las inmunoglobulinas, que la mayor parte también son proteínas, que generan reacciones alérgicas, que van de más leves a más severas. Esto para que a grandes rasgos puedan identificar qué hemocomponente genera cada reacción.
Después hay reacciones alérgicas por glóbulos rojos, porque ya sabemos que tenemos un porcentaje de plasma en las unidades de glóbulos rojos, como puede haber también reacciones febriles en tanto hemocomponente de plaqueta y de glóbulos rojos porque comparten glóbulos blancos, o el famoso Buffy-Coag. ¿Dudas con esto? Es como un esquemita como para que, si yo le pregunto, ¿qué reacciones suelen asociarse al plasma? Enseguida tienen que pensar en las proteínas y en las alergias. Después podemos sumar un montón más de reacciones, pero las más frecuentes son estas que mencionamos. Como ya dijimos ayer, las reacciones transfusionales pueden ser agudas. Siempre que pensamos que son agudas, pueden aparecer hasta las 24 horas de iniciada la transfusión de sangre. Siempre que pensemos en hemólisis aguda, tenemos que pensar como el anticuerpo problema es una IgM capaz de desencadenar la cascada de complemento y activar una hemólisis de origen intravascular. Obviamente tenemos reacciones transfusionales inmunológicas. Cuando pensamos en algo inmunológico, tenemos que siempre pensar en el complejo antígeno-anticuerpo, ya sea un antígeno eritrocitario y un anticuerpo eritrocitario, un antígeno leucocitario como es el HLA o un antígeno plaquetario. Y perdón, eso me lo repetís, ¿me lo repetís? Lo inmunológico. Siempre que pensamos en que hay un componente inmunológico, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que hay un complejo antígeno-anticuerpo. Y siempre que no pensemos siempre en antígeno y anticuerpo eritrocitario, en antígeno D y anti-D. También pensemos en el antígeno HLA de clase 1 y el anticuerpo específico, o el antígeno plaquetario HPA1 y su anticuerpo específico. Esos también son complejos antígenos-anticuerpos y son reacciones inmunológicas, ¿sí?, que suelen ser agudas. Los HLA son, dijimos, los glóbulos los glóbulos blancos, los leucocitos. Las plaquetas también tienen información HLA. A lo que voy, a lo que quiero que tengan en claro es que no, siempre que hablamos de complejo antígeno-anticuerpo, no pensemos solo en los glóbulos rojos, sino que los glóbulos blancos también tienen antígenos, también generamos anticuerpos a estos antígenos leucocitarios, igualmente con los sistemas propios de las plaquetas. Digamos, cada una de estas 4 columnas que nos dijiste de los distintos componentes de la sangre van a tener antígenos y anticuerpos. Siempre que haya la unión de un antígeno con un anticuerpo, estamos frente a una reacción transfusional de origen inmunológico. Listo. Y siempre que pensemos en inmunológicos, vamos a estar pensando en procesos que son químicos, físicos, como el exceso de temperatura, ya sea de calor o de frío, o hemólisis que sean mecánicas por una presión externa que generó la ruptura de las células, por ejemplo. Siempre que pensemos en algo no inmunológico, no pensemos en complejos antígenos-anticuerpos. Pensemos en cuestiones externas que afectan a los componentes sanguíneos. Voy a cerrar la puerta porque si no me sale salir. ¿Bien? Ustedes escuchan bien, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos las reacciones transfusionales agudas inmunológicas, que entra la reacción hemolítica transfusional aguda, la reacción febril no hemolítica, TRALI, y alérgicas y anafilácticas. Y dentro de las no inmunológicas, pero que son agudas, que aparecen dentro del día de la transfusión, tenemos la aparición de signos y síntomas asociados a la contaminación bacteriana, la sobrecarga circulatoria, es una reacción transfusional aguda, se da en el momento de la transfusión o inmediatamente posterior a que termine. La reacción hemolítica no inmune, esto también es por exceso de temperatura, por presión externa aplicada a la sangre, o porque utilizamos un filtro no adecuado para el hemocomponente que leucorreducimos, por ejemplo. También los efectos de la transfusión masiva son agudos, la hipotermia, la hipocalcemia. La embolia gaseosa y por partículas también son reacciones no hemolíticas, pero se producen en el día o inmediatamente iniciada la transfusión. Y también tenemos las reacciones transfusionales tardías. Siempre que pensemos en hemólisis que sean tardías, tenemos que pensar que el anticuerpo involucrado es una inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G genera una hemólisis que es extravascular y se da en el sistema retículo endotelial, que involucra el hígado, el vaso, la médula ósea y algunas células
reticulares de los pulmones. Y obviamente los ganglios linfáticos forman parte del sistema retículo endotelial, que es donde se genera la hemólisis extravascular. ¿Dudas con esto? ¿Quieren que lo repita? Sí, profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Bien. El sistema retículo endotelial. ¿Saben lo que es el sistema retículo endotelial? ¿O lo escucharon nombrar nada más? No, no tengo idea. Bien. Es un sistema que es funcional en el cuerpo y la principal función que tienen es participar en la defensa del organismo frente a ciertas infecciones y en la eliminación de todos los productos de degradación celular. ¿Les repito? Sí. Bien, es un sistema funcional del cuerpo que su función principal o se encarga principalmente en la defensa frente a infecciones y en la eliminación de los productos de desecho celulares. Y para estas funciones van a participar los famosos macrófagos, las células Kupfer, que pertenecen al hígado. No sé si llegan a ver cómo se escriben del otro lado. Ah, no van a ver. Se lo escribo en el chat. Células Kupfer, que son del hígado, por eso el hígado participa y podemos encontrar la hemólisis extravascular en el hígado. Las células reticulares de los pulmones, médula ósea, vaso y ganglios linfáticos. Todo esto participa en el sistema retículo endotelial. Hoy me traje el mate, estoy muy contenta. Bien, ¿continuamos? ¿Pudieron copiar del otro lado? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, dentro de las reacciones transfusionales tardías, si hablamos de tardía, hablamos de IgG, hablamos de hemólisis extravascular, y para que haya IgG, el paciente tiene que haber sufrido una aloinmunización. Entonces, para la reacción transfusional hemolítica tardía, el paciente tiene que estar aloinmunizado o sensibilizado. La refractariedad plaquetaria también es una reacción transfusional inmunológica tardía. La reacción hemolítica tardía, la enfermedad injerto versus huésped, la púrpura posttransfusional y la inmunomodulación, que no la vamos a ver porque no sabemos tanto de glóbulos blancos, pero es una de las reacciones transfusionales inmunológicas tardías. Y dentro de las no inmunológicas tenemos la sobrecarga de hierro en pacientes que tienen una terapia transfusional de larga data y reacciones infecciosas. Bien, vamos a empezar con las agudas inicialmente. Y la primera que vamos a ver es la reacción transfusional hemolítica aguda. Y esta es la que se da frente a la incompatibilidad ABO, generalmente en la transfusión de glóbulos rojos. Entonces, la reacción transfusional hemolítica es la lisis de los glóbulos rojos. Ya sabemos que cuando hablamos de hemólisis hablamos de ruptura de glóbulos rojos en la circulación del receptor debido a una incompatibilidad de origen inmunológico. Generalmente se da por la transfusión de glóbulos rojos portadores de antígenos para el cual mi paciente tiene el anticuerpo. Por ejemplo, la famosa incompatibilidad mayor, si paso una unidad de glóbulos rojos a un paciente o un receptor de grupo O o 0. Frente a esto va a haber una activación del complemento y vamos a tener una hemólisis intravascular.
Esta hemólisis intravascular lo que va a generar en el paciente es dolor en el sitio de la punción, donde tiene la vía colocada, va a sentir un dolor no normal que nunca sintió. Puede presentar fiebre y puede estar no acompañado de ciertos temblores o escalofríos, una opresión a nivel torácico y también un dolor dorso-lumbar. Pueden tener un desasosiego, malestar abdominal y también vómitos. Esto tiene que ver con que ciertos complejos de la cascada de complementos se van a depositar en los tejidos intestinales y puede llegar a generar vómitos. Va a tener una disminución de la presión arterial o lo que es una hipotensión, la falta de oxígeno, una disnea y puede tener un shock. Puede sentir una sensación de muerte, orina roja u oscura, o oliguria. ¿Saben lo que es la oliguria? Es una disminución en la producción de orina. O deja de producir o disminuye lo que venía produciendo habitualmente. ¿Dónde está? Una coagulación intravascular diseminada. Y si el paciente está anestesiado, que no puede llegar a referir todos estos síntomas que estamos enumerando, lo que podemos observar es un sangrado anormal en el lecho quirúrgico, donde lo están operando, y si tiene una sonda para la orina, se puede observar, ¿sí?, la famosa sangre oscura o color Coca-Cola, conocida como coluria. Eso, Vire, es por todos los glóbulos rojos. Sí. Es así, el mecanismo de la hemólisis intravascular es que se van a empezar a formar complejos antígenos anticuerpos que van a estar en circulación y obviamente ¿de dónde se van a ir a depositar? Se van a ir a depositar a la riñón, esos complejos antígenos anticuerpos. Esa bilirrubina que se libera por la ruptura del glóbulo rojo es lo que luego observamos en esta orina oscura que el paciente va a generar. Si el grado de afección va a depender, ¿sí?, significativamente de la cantidad de sangre incompatible que se le transfundió, de la cantidad o el título de anticuerpo que tenga el paciente, del diagnóstico, del estado general. Ahora lo vamos a ver, hay un montón de variables, pero esto de la afección renal tiene que ver con que todos esos complejos antígenos anticuerpos que se forman por la incompatibilidad se depositan a nivel renal y esa bilirrubina que se elimina en la hemólisis también la van a despedir mediante la orina. Vir, una pregunta. Sí. Y este cuadro, en caso de transfundir sangre incompatible y que pase y tenga todos estos síntomas, ¿es reversible? Es reversible, ahora vamos a ver cómo. Pero generalmente, frente a cualquiera de estos síntomas, inicialmente se suspende la transfusión, se detiene. Y generalmente lo que hacen es pasarle mucho líquido para ir lavando esta cuestión a nivel renal. Y si sigue esta insuficiencia. ¿Con cristaloides, algo de eso? ¿Con suero? Suero, y se les suelen dar ciertos diuréticos para aumentar la producción de orina o de diuresis. En caso de no revertir esto, suelen llegar a hemodiálisis. Y claro, eso te iba a preguntar. Alguien más iba a hablar, pero se pisaron, me parece. Sí, perdón, Oli. Dale, André, dale. No, eso, o sea, iba a preguntar eso. En caso de no revertirse el cuadro, sí era posible que llegue una falla renal. Exacto. Bueno, eso va a depender siempre y cuando de la cuestión general del paciente, el estado clínico general. Pero bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Quédense tranquilos. Dijimos que estamos frente a una hemólisis que es intravascular, que está mediada por una IgM, y que la IgM es una excelente activadora del complemento, y esto tiene que ver con el tamaño que tiene. Ya sabemos que tiene una morfología pentamérica, y al ser un pentámero va a tener 10 sitios de unión, por ende, por eso es una excelente activadora del complemento, porque se pueden unir muchas proteínas del complemento, y a un IgG se pueden unir 2, por eso al IgG le cuesta tanto. Entonces, esta activación del complemento va a generar la destrucción de estos glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. Y esto es lo que recién les mencionaba, por lo cual le puede llegar a dar vómito o
una descompostura es porque todos estos complejos del complemento, CAC3A y C5A, promueven la liberación de histamina y eso genera una vasodilatación y una contracción a nivel del músculo bronquial, que por eso hay una disnea respiratoria y por eso puede llegar a haber vómito, porque también puede generarlo a nivel intestinal. A esto se asocian esos dos síntomas. ¿Bien? ¿Dudas con eso? Pero, obviamente, hay un montón de factores que van a ir modulando esta reacción transfusional y tienen que ver con la clase o la subclase del anticuerpo que esté involucrado. Si son de tipo ABO, ya sabemos que son IgM, que va a ser muy severa la reacción transfusional hemolítica aguda. La capacidad de activar el complemento que tenga el anticuerpo. La concentración de plasma, o sea, el título de ese anticuerpo que tiene mi paciente en circulación. La afinidad y la especificidad del anticuerpo. La densidad y la movilidad de los antígenos eritrocitarios que estemos transfundiendo. La actividad de los macrófagos que tenga este paciente en su sistema retículo endotelial, la sensibilidad de la membrana de sus glóbulos rojos al sistema de complemento, la cantidad de sangre incompatible que se le haya pasado, le hemos transfundido, la condición general clínica del paciente, si un paciente que entró por una urgencia o por un accidente y se le transfundió sangre incompatible, si un paciente que viene internado hace 6 meses y ya tiene un deterioro aún mayor. Todo eso va a condicionar a la cantidad de reacciones adversas que presente, a la reacción hemolítica transfusional, la amplitud térmica que tenga el anticuerpo en cuestión y la localización de la hemólisis si es intra o extravascular. Todos estos factores modulan las reacciones transfusionales hemolíticas. Y obviamente, si hay una reacción transfusional hemolítica aguda asociada a un IgM, va a generar una coagulación intravascular diseminada. Y la causa de esta coagulación intravascular diseminada no va a ser que mi paciente esté séptico, como es en la mayoría de los casos cuando la vimos, sino que se va a iniciar por la consecuencia de la reacción antígeno-anticuerpo que vamos a tener presente. Esta reacción antígeno-anticuerpo va a empezar a generar la formación de trombos a nivel de la microcirculación y va a empezar a consumir los factores de la coagulación, las plaquetas que estén en circulación, va a activar el sistema fibrinolítico y se van a empezar a generar productos de degradación del fibrinógeno que se conocen como PDF, por si lo llegan a leer en alguna bibliografía, y una hemorragia que puede llegar a ser incontrolada. Entonces, una de las principales consecuencias y las más severas es que el paciente sufra una coagulación intravascular diseminada por una incompatibilidad. O sea, primero sucede la reacción hemolítica y después... Esta es una consecuencia. Sí. Estamos siempre en la hemolítica aguda. ¿Qué laboratorio puede llegar a presentar este paciente que tiene una reacción hemolítica transfusional aguda? Obviamente va a disminuir la hemoglobina y también las plaquetas pueden llegar a disminuir por estos trombos a nivel de la microcirculación. Va a haber una hiperbilirrubinemia o un aumento de la bilirrubina indirecta. Va a disminuir la aptoglobina. ¿Saben lo que es la aptoglobina o lo conocen de nombre? Sí. ¿Alguien dijo que sí? No, dije que no yo. Ah, vi una luz al final del túnel en un momento. Bueno, la aptoglobina obviamente es muy similar a la hemoglobina, la palabra. Entonces, podemos ya directamente asociar que algo que ver tienen. Y sí, la aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina cuando los glóbulos rojos son destruidos. Por ende, si hay hemólisis, la aptoglobina lo que hace es disminuir su concentración en circulación. Va a aumentar el LDH. ¿Por qué disminuye? Si se une cuando son destruidos. A la hemoglobina y la hemoglobina se pierde. ¿Cómo es la definición? Es una proteína que se une a la hemoglobina. ¿Qué pusiste? No, que se une cuando los glóbulos rojos son destruidos. Y eso es lo que viene. Si los glóbulos rojos son destruidos, esta disminuye su concentración. Porque se une a la hemoglobina que se libera. Claro.
y se pierde. ¿Pudieron copiar el concepto del otro lado? No, otra vez, por fin. Otra vez. La aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina, y cuando los glóbulos rojos son destruidos, esta va a disminuir su concentración. ¿Por qué? Porque la hemoglobina sale dentro del glóbulo rojo y la aptoglobina se va con la hemoglobina. Entonces la aptoglobina disminuye. ¿Pero qué proteína es? Se llama aptoglobina. ¿Cómo qué proteína es? Ah, no, pensé que era la unión de la hemoglobina con otra. No, la aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina. Claro. ¿Bien? Vir, disculpa, no te escuché lo último. Cuando estos se destruyen, Cuando los glóbulos rojos son destruidos, la aptoglobina disminuye su concentración. Entonces, siempre que haya hemólisis, puede ver que la aptoglobina esté disminuida. Es un parámetro más. Bueno, también va a aumentar el LDH. Sabemos lo que es el LDH. Ya venimos hablando bastante del LDH. ¿Saben lo que es? ¿O por qué aumenta? Era de las fibras musculares, el tejido muscular que se rompía y... Tejidos en general. Y disminuir oxígeno. Bien. Es un lactato deshidrogenasa, significa LDH, y es una enzima que se encuentra en todos los tejidos que tenemos a nivel del organismo, y cuando estos se dañan, como es el tejido sanguíneo o el glóbulo rojo, se libera mayor cantidad al torrente sanguíneo. Y este parámetro se utiliza para identificar lesiones tisulares. Por ende, la hemólisis es una lesión tisular. ¿Sería ácido láctico o no? ¿O no es lo mismo? No es lo, es parecido. El ácido láctico sí, se libera también, pero con los glóbulos rojos y las fibras musculares. Lesión tisular porque la sangre es un tejido. ¿Qué? Lesión tisular porque la sangre es un tejido, digamos. Exacto. Profe, una consulta. ¿Qué era PDF? Producto de degradación del fibrinógeno. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el laboratorio de nuestro paciente? Va a aumentar la bilirrubina indirecta, va a disminuir la aptoglobina, va a aumentar el LDH, van a disminuir los factores de la coagulación si hay una coagulación intravascular diseminada, van a aumentar los productos de degradación del fibrinógeno, y nosotros en el banco de sangre vamos a tener que hacer una prueba de antiglobulina directa o un CUMS directo, y también podemos hacer una investigación de anticuerpos irregulares si es otro tipo de IgM y no la de Labo la que se asocia. ¿Puedo preguntar algo, Vir? Obvio. Escucha, la bilirrubina, ¿cuál es la diferencia entre bilirrubina indirecta y directa? Digamos, la conjugada y la... Es lo mismo, conjugada directa y no conjugada indirecta. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que la indirecta está libre en sangre y la conjugada está unida a algo. ¿A quién? ¿Pensás? Albúmina. ¿Sí? No. No. A la hemoglobina, al glóbulo rojo, por eso cuando se rompe no queda directa, esa queda indirecta, porque no está en su sitio. ¿Y a la albúmina tampoco, no se unía también la bilirrubina? La albúmina lo que ayuda es a llevarla al sitio para que se degrade, para que se metabolice. Ah, ok. Listo, entonces directa, indirecta sería la libre. La indirecta es la libre, es la que se libera al torrente sanguíneo y no está donde tiene que estar. Bien, y después la conjugada sería cuando ya se unió a la... listo, está dentro del metabolismo, claro. Listo. Tiene que ver con la hemoglobina. Ok. ¿No vieron el metabolismo de la hemoglobina en anatomía? Yo no me acuerdo mucho, por eso. Está bien, está bien. Bueno.
¿Cuál es el protocolo para trabajar frente a esta situación? Vamos a reclasificar con ABO y RH a la unidad transfundida y al receptor debería haber pasado pre y post transfusión. Esto quiere decir que vamos a tener una muestra inicial y vamos a tener una muestra posterior de este paciente que está con esta reacción hemolítica transfusional. Le vamos a hacer un test de CUM directo en la muestra previa y en la muestra que le vamos a tomar posterior. Vamos a ir comparando todos los resultados que vayamos teniendo. Vamos a generar la prueba de compatibilidad mayor en caso de que no hayamos identificado la incompatibilidad ABO en el primer paso con el suero del receptor de la muestra previa y de la muestra posterior a la reacción transfusional. Otra de las cuestiones que podemos hacer, si aún no encontramos la causa de esta reacción transfusional hemolítica aguda, es hacer un screening de anticuerpo en la unidad. Esto podemos buscar el plasma o una colita del plasma y hacer el panel. Y también al paciente pre y post donación, transfusión. En caso de que encontremos un testeo positivo, poder identificar el anticuerpo y ver si en la unidad de glóbulo rojo tiene el antígeno presente. Es otra de las cuestiones que podemos hacer. Generalmente quedamos solo en el primer paso y en la realización del test de CUM directo para confirmar hemólisis porque se asocian siempre a una incompatibilidad ABO. ¿Cuál va a ser el enfoque terapéutico? Inicialmente, y sin dudarlo, se detiene la transfusión. Van a mantener los médicos la vía permeable donde lo estábamos transfundiendo para aumentar la diuresis, la orina de este paciente, con solución salina generalmente, y le pueden llegar a dar dosis bajas de dopamina o de furosemida, que son diuréticos. Profe, ¿y el paciente cuándo lo puede volver a transfundir? Primero hay que ver que no haya tenido una falla renal, y después si sigue con sintomatología de anemia, lo podemos, después de toda esta cuestión que se termine el enfoque terapéutico que hay que darle inicialmente, se puede volver a transfundir. Pero ahora la transfusión pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque si llega a tener una coagulación intravascular diseminada, van a tener que tratarla con factores de la coagulación, que les va a aportar el plasma fresco congelado, el crioprecipitado y también con plaquetas, si es que así lo requiere. Hay que ver si tiene una anuria, o sea que no orina nada, que perdió, ¿sí?, su diuresis, y si hay un daño renal importante. En caso de que así sea, va a generar que el paciente sea tratado con una hemodiálisis temprana, o sea que se inicie de forma aguda, no a la mañana temprano. Y las consecuencias pueden ser la IRA, que es una insuficiencia renal aguda, la coagulación intravascular diseminada o que el paciente se muera. ¿Sí? Hay una pregunta acá. Abril Beltramino y Longo Sara. Bueno, Anto, levantaste la mano. Sí, Vir. Todo eso, por ejemplo, la IRA, ¿en cuánto se puede dar? ¿En cuánto tiempo post transfusión? Estamos hablando de reacciones que son inmediatas, puede aparecer inmediatamente, o sea. ¿El daño renal también? El daño renal también, es inmediato todo. Y eso va a depender si hay un gran daño renal o insuficiencia renal aguda de la cantidad de sangre que se le haya pasado y de la condición clínica general del paciente. Si generalmente tenemos un paciente que es joven, ¿a qué digo joven? Que no está en las edades extremas, o sea un pediátrico o una persona muy adulta dentro de esa edad media y no tenga ninguna comorbilidad asociada como algún cáncer o algo que genere una inmunosupresión. Estos pacientes tienen un título altísimo de las isohemoaglutininas A o del anti-A o del anti-B. Por ende, ya con 10 mililitros de sangre incompatible puede llegar a tener sintomatología. ¿Por qué? Porque hay un título altísimo de anticuerpos, porque los produce de forma natural y sin ninguna cuestión que frene esa producción de anticuerpos naturales. Y la cantidad, obviamente, la cantidad de antígeno que ingrese. De todo eso va a depender si el paciente llegue o no a presentar un daño renal. Hay un montón de casos reportados de pacientes muy adultos transfundidos ABO incompatibles en quirófano que no han presentado ningún tipo de sintomatología y ninguna consecuencia, pero eran pacientes que eran muy adultos y el título de anticuerpos ABO era bastante bajo. Entonces,
no